Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. El evangelista San Marcos nos ha presentado a Jesús junto con sus discípulos, que se han alejado a la parte más al norte de Galilea, donde él los ha interrogado acerca de quién dice la gente que es él, y luego quién dicen ellos que es él. Inmediatamente después, Jesús les anunció que tenía que padecer mucho y que tendría después que resucitar. Esto no lo entendieron, Pedro se opuso, pero Jesús los reprendió y les dijo que algunos de los presentes no morían sin haber visto antes el reino de Dios venido anticipadamente con su poder. Y sucedió que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan unos días después, y estos fueron 6 días y los llevó a un monte alto. Ese monte alto no puede estrictamente hablarse, conforme al texto de la Biblia, de los evangelios, que se trata del monte Tabor. Es una tradición posterior. Pero en ese monte Jesús fue transformado por la obra de Dios, y allí se apareció también a Jesús, Elías, y se apareció Moisés y hablaban con Jesús. Después de esto, cuando estaban bajando, los discípulos le preguntaron si era cierto que primero tenía que venir Elías, y Jesús les dijo que ya había venido. Cuando estaban bajando, finalmente llegaron a donde estaban los otros discípulos y escucharon mucho rumor, y resulta que el motivo de este ruido era porque un hombre había traído a su hijo poseído por un demonio y no habían podido liberarlo los discípulos, que se habían quedado abajo, que no fueron con Jesús al monte. Jesús hizo que le trajeran a este joven endemoniado, y después de escuchar todo lo que hacía, Jesús interrogó al Padre acerca de lo que él le pidió, como que si tú puedes liberarlo. Jesús le dijo: todo es posible para el que cree. Y el Padre le dijo: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús le ordenó al espíritu inmundo: sal de él y no vuelva a sentar en él. Y el espíritu salió de él y el muchacho quedó como muerto. Después los discípulos interrogaron a Jesús acerca de por qué ellos no habían podido liberarlo. Y resulta que Jesús les dijo que ese tipo de demonios solamente pueden ser expulsados con la oración. Pero otras versiones, como San Mateo, porque estamos leyendo Marcos, agregan con la oración y el ayuno. Y es aquí donde comienza nuestro pasaje.
se fueron de ese lugar y estaban atravesando Galilea. Venían del norte, más hacia el sur, a la región del occidente. Se fueron a la parte más oriental, a la parte noroeste, en este caso, del lago de Galilea. Venían de arriba hacia abajo y luego hacia la derecha. Y Jesús no quería que nadie supiera que él andaba por esa región atravesando Galilea, porque él estaba concentrado instruyendo a sus discípulos. Tenemos que recordar o saber que en el Evangelio de San Marcos la principal actividad de Jesús es enseñar. Y él está enseñando a sus discípulos. Y nuevamente les dice, el Hijo del Hombre está por ser entregado en manos de los hombres. Y los hombres le van a dar muerte. Pero una vez que lo maten, pasarán 3 días y él resucitará. Esta es ya la segunda vez en que Jesús les predice, les anuncia lo que le va a suceder a él en cuanto Hijo del Hombre. Ese es el plan de Dios. Va a ser entregado en manos de los hombres, entregado primero por designio de Dios para que los hombres hagan con él lo que quieran. Después un hombre, Judas Iscariote, lo va a entregar. Luego los sumos sacerdotes lo van a entregar a la autoridad romana y finalmente lo van a ejecutar y va a morir. Pero una vez que los hombres hayan hecho todo lo que pueden hacer contra el Hijo del Hombre, va a actuar nuevamente Dios, va a demostrar que está de parte de Jesús y habiendo pasado 3 días, lo resucitará. Los discípulos no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo y además les daba miedo solicitarle alguna explicación porque no entendían. Y en cuanto llegaron a Cafarnaúm, entraron a la casa. Están ahora en la parte norte del lago de Galilea, donde probablemente habita Pedro y su suegra. Allí había sido la primera jornada importante de la misión de Jesús. Allí en Cafarnaúm había llamado a sus primeros discípulos y estando en la casa, Jesús interrogó a sus discípulos: ¿de qué cosas estaban discutiendo ustedes por el camino? ¿Cómo es que Jesús no se dio cuenta si venía con ellos? Normalmente se caminaba en el tipo de caminos que había en ese tiempo, caminos reales, y siempre delante de ellos iba el maestro. Eso es lo que da significado literal a la llamada que Jesús les hizo: sígueme. Venían detrás de él discutiendo, pero no quisieron dar una respuesta a su pregunta. Se quedaron silenciosos porque el motivo de sus discusiones por el camino era la vanidad de este mundo, quién de ellos era el más grande. Entonces Jesús se sentó, como hacen normalmente en la Biblia los maestros, y hace que se acerquen los 12 y les dice, para demostrarles que él sabe lo que discutían: si uno de ustedes quiere ser el primero, que sea el último y el siervo de todos. Esto es muy importante porque Jesús les dice una frase condicional. No les niega que pueden ser los primeros, pero les da el criterio en su reino. Para ser los primeros tienen que hacerse primero los últimos y en segundo lugar hacerse los siervos de todos. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Había allí un niño. Jesús lo tomó, lo puso en medio de ellos y mientras lo abrazaba les dijo: quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe a aquel que me ha mandado. Esto es importante notarlo. Los niños en la época de Jesús no contaban, eran solo motivo de trabajo, de problemas, de complicaciones. Sus padres tienen que buscar soluciones
Y Jesús por eso dice, si alguien quiere ser el más grande, ocúpese de aquellos a los que nadie hace atención y se preocupa por ellos, y entonces serán los más grandes porque me recibirán a mí y a quien me ha enviado. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.